Vamos a ir a la palabra del Señor. Les voy a invitar al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo número 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestro tema para esta tarde se titula Preguntas acerca de la fe. Y este capítulo número 11 del libro de Hebreos es un pasaje que nos habla acerca de la fe, lo que es la fe aplicada, la fe practicada, y nos habla también del resultado que ella nos da. Ahora, cuando hablamos de fe, es algo que todos tienen. Todos creemos en algo. Nadie puede decir que no tiene fe. Todos tenemos fe. Entonces, el tema no es si tenemos fe o no, sino qué clase de fe o cuál es el objeto de nuestra fe. Por ejemplo, consideramos la fe histórica como una fe que todos tenemos. Creemos en algunas personas que existieron en algún momento de la historia, porque así está escrito, así está registrado. Así que a pesar de que no estuvimos ahí, damos y tenemos completa confianza en que aquello realmente ocurrió. Aquello es fe, basado en asuntos históricos. Por ejemplo, Arturo Prat, Bernardo Higgins y otros héroes de nuestra patria, creemos que ellos existieron, hacemos conmemoraciones de sus grandes hazañas, a pesar de que nadie lo vio. Y cuando hablamos de fe también encontramos que hay una fe como confianza, cuando decimos yo confío en ti, yo tengo fe en ti, yo tengo fe en esto que va a ocurrir. Estamos hablando de la fe en términos de confianza, como también la fe se considera como un conjunto de creencias. Esta es mi fe, esto es lo que yo creo, esto es por lo que yo ando. Esta es mi fe, mi conjunto de creencias. Pero hay una fe que es de la cual vamos a estar hablando hoy día, que es la fe salvadora, la manera en cómo nosotros podemos estar a cuentas con Dios, en cómo nosotros podemos tener comunión con Dios, cómo nosotros podemos ser aceptos delante de Dios y tener perdón de pecados y vida eterna. Así que esa es la fe que salva. Dice Efesios que por gracia sois salvos. Por gracia es que el hombre puede estar una vez más en comunión con Dios, tener perdón de pecados, tener acceso al cielo, a la vida eterna. Por gracia, es un regalo inmerecido de Dios, pero aquello es por medio de la fe. Entonces la fe es aquello que nos permite tomar algo, apropiarnos de algo, tomar algo para nosotros. Y aquí el texto nos dice entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera de poder nosotros ser salvos, de poder alcanzar la misericordia y la gracia de Dios es por medio de la fe. Entonces, en primer lugar, vamos a estar respondiendo algunas preguntas acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de qué es la fe. En segundo lugar, es qué es lo que debo conocer. Luego vamos a hablar de por qué debe ser por la fe. Y en cuarto lugar, vamos a responder a la pregunta ¿por qué es que no puedo creer? Entonces rápidamente vamos al punto 1, que tiene que ver con qué es la fe. Entonces la fe es lo que nos lleva a Cristo. Es esa mano que toma algo para nosotros. Pero cuando hablamos de la fe, indudablemente no es algo que esté allí en una nebulosa, que no sepamos o que simplemente debamos nosotros considerar, pero sin tener claridad al respecto. Y para aquello vamos a hablar de los componentes esenciales de la fe. Y vamos a hablar principalmente de tres, que nos llevan a entender y comprender qué hablamos y qué queremos decir cuando mencionamos que debes creer en Cristo, debes tener fe en Cristo. En primer lugar, la fe es un conocer, porque la mente es el palacio de la fe. Es un proceso mental, es un proceso consciente, es un elemento vital de la fe que es el conocer. La fe no es algo ciego. La fe no es algo que la verdad no tiene mayor sentido. Porque en primer lugar, tú no puedes creer algo si no lo conoces. De la misma manera como crees en algún personaje histórico, porque los libros de historia nos han dejado sus hazañas, nos han dejado sus cartas, nos han dejado sus escritos, o lo que la gente ha hablado de él. Nosotros podemos ahora tener certeza porque conocemos algo de la historia. Es indudablemente que la fe comienza por el conocer.
Es imposible creer en algo de lo cual nosotros no conocemos. Y cuando hablamos de la fe salvadora, tenemos un registro de la palabra del Señor acerca en lo que nosotros debemos creer. De hecho, Pablo dice, ¿cómo creerán de quien no han oído? ¿Cómo van a creer de alguien que jamás han conocido al respecto? Porque la fe salvadora viene por el oír de la palabra de Dios. La fe histórica viene por leer acerca de personajes que hoy día ya están muertos. Pero la fe salvadora viene por el oír de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, de lo que Dios tiene que decirnos y nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Así que lo primero es conocer acerca de Cristo, conocer acerca de su obra, como vamos a ver a continuación. Y el segundo elemento, componente de la fe, es el aceptar. Porque no puedes pretender llegar al cielo a tu manera, bajo tus propios conceptos acerca de Dios, sino que debes aceptar ahora lo que la Biblia nos tiene que decir acerca de variados temas. Por ejemplo, mucho tiempo atrás, recuerdo que había una persona que, a pesar de las múltiples evidencias que se le daban, a pesar de los múltiples documentos que se le presentaban, se rehusaba a creer en algo que había ocurrido, simplemente porque no estaba aceptando el testimonio que había quedado escrito. Porque la fe no solamente es conocer, sino que también es aceptar que lo que la Biblia tiene para decirnos es verdad. Es entender que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Y es aceptar que solamente la palabra del Señor nos puede a nosotros garantizar el mensaje verdadero y aceptarlo de tal manera que podamos comprender que no hay otra manera, no hay otro camino. Debes confiar en lo que la Biblia nos enseña como el único camino para poder estar a cuentas con Dios. Aceptar que la salvación es un regalo de Dios, es una gracia de Dios y que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos el cielo. Es un aceptar de que no podemos nosotros salvarnos por nuestros propios méritos, por muy malos o buenos que hayamos sido. Es aceptar que no hay otro camino para ser reconciliado con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en tercer lugar, con respecto a qué es la fe, debo mencionar que es confiar. Porque puedes conocer, puedes aceptar, pero puede que no estés confiando en lo que la Biblia dice que hará si tú confías y crees en ella. Muchos años atrás recuerdo que conversábamos con alguien y nos contaba acerca de un auto que él dominaba, se sabía cada parte del auto, lo encontraba majestuoso, sus formas, sus colores, y hablaba maravillas, pero era como que él había diseñado el auto. Lo conocía al revés y al derecho. Aceptaba que el auto era maravilloso, pero alguien le preguntó, ¿te has subido a ese auto? ¿Lo han manejado? Y la respuesta fue, no. Y fue terrible, para él un poco vergonzoso, el ser tan experto en algo, defenderlo a un punto bastante profundo, sin siquiera haber mirado ese auto de manera presencial. Pero eso ocurre también muchas veces con nosotros en relación a Dios. Lo conocemos, vamos y entendemos la palabra del Señor en muchos aspectos. Aceptamos inclusive que la Biblia es la palabra del Señor, pero simplemente lo vemos como una reliquia. Lo vemos como un objeto digno de admiración, pero no hay para nosotros una relación personal, una experiencia personal con el Dios de la Biblia. Y es algo terrible. Porque la fe no es solo conocer ni tan solo aceptar, sino también confiar. Es experimentar lo que la Biblia dice. Es experimentar que no hay otro camino. Es experimentar que es por gracia de Dios, como un regalo de Dios. Es experimentar el amor salvador de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Conocer, aceptar y confiar. Eso es fe. Ahora la pregunta segunda que quiero responder es ¿qué es lo que debo conocer? ¿Qué es lo que debo aceptar? ¿Y qué es lo que debo confiar? Y el versículo número 6 nos añade, luego de poner
importancia y la vitalidad de la fe para nuestra comunión con Dios, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Lo primero es creer que Dios existe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y hay innumerables pruebas de las evidencias de Dios. Y están allí, las podemos ver día a día. La ciencia. Vemos la arqueología con sus descubrimientos que confirman lo que la Biblia nos enseña. La naturaleza, cómo funciona tan armónicamente. El ser humano, su funcionamiento, nuestro cuerpo, nuestro organismo, están allí todos los días de nuestra vida para que nosotros pensemos en que hay alguien que tuvo que haber diseñado esto. Y la Biblia responde a aquello con que Dios creó todas las cosas. Pero también Dios se revela, no tan solo por la creación, sino también de manera especial por la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que es única. La palabra de Dios que nos trae el mensaje, donde Él nos llama a razonar de manera clara, pero a la vez de manera tierna, a la vez de manera racional, no por fuerza, no por una manipulación emocional, porque ya mencionamos, la fe es un conocer. La mente es el palacio de la fe, no es algo emocional, no es algo que no tenga ningún sentido, no es algo que sea como confuso, al contrario, dijimos la fe es conocer. Entonces la palabra de Dios nos llama a razonar de manera racional, valga la redundancia, no de manera bastante confusa, no por fuerza ni por una manipulación emocional. Es el mensaje de Dios que nos es dado. Y encontramos aquí profecías de cumplimiento inmediato por aquellos hombres que hablaron en nombre de Dios y fueron cumplidos sus mensajes de manera inmediata para poder autentificarlos a ellos como enviados de Dios. Tenemos también profecías de mediano alcance, tal vez mirando hacia adelante unos 1000 años, 2000 años, y todas aquellas profecías que apuntaban a Cristo. Isaías 53 nos presenta en torno a 40 profecías acerca de Cristo que se cumplieron perfectamente en Él. Probabilísticamente allí encontramos que es una probabilidad bastante mínima de que todas aquellas profecías tan solo en un capítulo de la Biblia se cumplieran en una sola persona y se cumplieron en Cristo. Profecías de un plazo medio, pero también hay profecías extensas a largo plazo que tiene que ver con el futuro, con el fin del mundo, a dónde vamos, lo que Dios hará por nosotros al morir, al partir del escenario de esta tierra. La palabra del Señor nos presenta todo esto y además trae un mensaje de transformación en la vida de cada hombre, en la vida de cada mujer, trayéndolo de las tinieblas a la luz admirable, trayéndolo del dominio de Satanás al dominio bajo el reinado de Dios, del pecado a una vida de libertad, a una vida muchísimo mejor. Así que no solo podemos conocer de Dios en la creación, sino que ahora podemos conocer también de Dios sus normas, sus estándares, sus reglas morales, lo que Él pide, lo que Él exige de su creación, y más aún por medio del mensaje de la palabra del Señor. No solamente podemos conocer de Dios, sino que también podemos conocer a Dios, experimentar el poder transformador, confiar en Dios con todo nuestro corazón. Así que, ¿qué debo conocer? En primer lugar, acerca de Dios, de su santidad, de su perfección, de su pureza, de sus estándares. Y en segundo lugar, también debo conocer acerca de mi propia realidad, de mi propia situación. La realidad del pecado inherente en el ser humano, un pecado por naturaleza, que viene con nosotros, está impregnado en nuestro corazón, está allí corrompiendo todo nuestro ser, pero además la realidad práctica de nuestro pecado. Diariamente obramos en contra de Dios. Debo conocer que mi indiferencia, mi rechazo a Dios es producto de mi enemistad para con Él, mi animadversión en contra de Dios. Así que comprender que todo mi ser está contaminado por el pecado. Y todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, todo lo que yo siento, no es más que una expresión y una manifestación de aquello que está arraigado en mi ser. Conocer ese amor por el pecado. Entender que todo lo que yo hago, lo hago simplemente para mi propio beneficio, para mi propio placer. Y reconocer que aquello me hace ser enemigo de Dios, me hace estar lejos de Dios, me hace comprender que producto de estar en una desobediencia a Dios, yo merezco el castigo de Dios.
merezco estar alejado de Dios para siempre, merezco todo lo que la Biblia dice acerca también de mí. Pero también es creer acerca de lo que Cristo hizo, de su obra, de su sacrificio en la cruz del Calvario, pero también de cómo Él salva al hombre. Cuando Él, 2000 años atrás aproximadamente, siendo Dios, eterno Dios, soberano Dios, no tomó aquello como una excusa, sino que Él se despojó de su gloria y vino a esta tierra tomando una naturaleza humana, naciendo de María y viviendo una vida de total obediencia, una completa, absoluta obediencia a las normas de Dios, pero que luego fue a la cruz del Calvario. Él no solamente se hizo obediente en vida, sino también se hizo obediente en muerte y llevó sobre sí el castigo más terrible, el castigo más lamentable que un hombre puede experimentar. Y no me refiero al castigo físico que le fue dado, aquellos azotes que ya eran terribles, aquella burla, aquel menosprecio, esa corona de espinas puesta sobre su sien. No me refiero principalmente a ese castigo, sino me refiero al castigo que él tuvo que experimentar colgado allí en la cruz durante 6 horas, y en particular las segundas 3 horas, cuando tinieblas cubrieron la tierra, y fue Dios mismo ahora, que cargó sobre Cristo el pecado, las consecuencias del pecado de todos aquellos que iban a confiar en Él, que no solamente le iban a conocer, que no solamente iban a aceptar que Cristo era el único camino para estar a cuentas con el Dios Santo, el Dios verdadero que la Biblia nos presenta, de poder confiar ahora en que tan solo Cristo era el único que nos podía dar salvación y vida eterna. Fue cargado allí sobre Cristo las consecuencias de nuestro orgullo, de la maldad, la mentira, el engaño, la vanagloria, todos aquellos pecados del corazón y aquellos pecados prácticos que vemos día tras día, no solamente de nuestra propia vida, sino de toda la humanidad, fue cargado sobre Cristo, para que el hombre ahora, aquel que le conoce, que le acepte y que confía en él, pueda tener comunión con Dios, pueda ser reconciliado con Dios. Ya no haya enemistad, sino comunión. Ya no haya separación, sino ahora hay acceso al trono de Dios. Así que, ¿qué es lo que debemos creer? Que Dios existe, un Dios santo, justo, bueno, que nosotros somos pecadores y hacemos lo malo en contra de Dios día tras día, semana tras semana, y merecemos el castigo de Dios por nuestra maldad en contra de Él, pero que Dios en su amor, en su misericordia ha provisto el medio por el cual nosotros una vez más podamos estar en comunión con Dios y podamos disfrutar del perdón de Dios y de la vida eterna. La tercera pregunta acerca de la fe que quiero responder en esta tarde es: ¿por qué debe ser por la fe? Porque si no fuera por creer lo que Cristo hizo, nos quedaría las obras como medio por el cual deberíamos o podríamos ser salvos. Pero aquello es una imposibilidad. Es algo que no puede ser hecho por ningún ser humano. Porque dice Romanos que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él. Ningún ser humano puede ser declarado justo. Ningún ser humano puede ser declarado como sin pecado delante de Dios. Ningún ser humano puede escuchar esas palabras, obediencia perfecta, basado en las obras y en los méritos de cada persona. Nadie puede llegar a ser justo delante de Dios por hacer lo que la ley manda, porque es imposible que alguien pueda cumplirlo. No está en nuestros méritos, no está en nuestros esfuerzos, no está en nuestra justicia. Porque las demandas de Dios son obediencia perfecta. Y esto no se refiere a un cumplimiento externo. No se refiere simplemente al hecho de hacer cosas, sino también a lo interno, la motivación con la cual hacemos las cosas. Hay un joven en la Biblia que le pregunta al Señor: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice: bueno, ve y guarda los mandamientos. Y este hombre se alegró y dijo: bueno, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y él pensaba entonces que había cumplido la ley de Dios y entonces tenía acceso y vida eterna, acceso a Dios y vida eterna. Y el Señor le dice: pero mira, una cosa te falta.
Externamente él había guardado todo, pero el Señor le dice: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dar a los pobres, porque él descubrió la motivación de su corazón, los anhelos de su corazón. Y este hombre dice que se fue triste, este joven, porque tenía muchas ganancias, muchos bienes, porque todo lo que hacía finalmente lo hacía para aparentar ante los demás una piedad que no era tal, porque él simplemente vivía para sí mismo y amaba las riquezas, amaba los bienes, amaba las posesiones y no amaba a Dios como debería amarlo. De hecho, indudablemente no lo amaba, por lo tanto se hacía culpable de toda la ley. Pensemos en un mandamiento. Ya dijimos, se demanda obediencia perfecta. Y cuando pensamos en la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, debemos considerar esto en un aspecto mucho más amplio que lo literal que encontramos allí, porque cada pecado representa una familia de pecados. Cuando el Señor en el libro de Mateo habla acerca del mandamiento de no matarás, Él dice: ¿oíste que fue dicho no matarás? Pero Jesús dijo: yo os digo. Este mandamiento incluye el quitarle la vida a alguien, pero es mucho más que eso, porque incluye sentimientos de odio que nos hace culpable de ese mandamiento, sentimientos de rencor que nos hacen culpable de ese mandamiento, dañar la reputación de otra persona nos hace culpable de ese mandamiento, deseos de mal a otros nos hace culpable de esos mandamientos. Y en una sociedad que está golpeada, una sociedad dividida, esto es algo que ocurre hora tras hora. Basta que tú leas las redes sociales, basta que leas los comentarios en las noticias de los diarios digitales para darte cuenta el odio que se está demostrando en las personas, en muchas personas. Pero no vayamos en términos macros, en términos a nivel país. Cuando analizamos nuestra vida de manera personal, es obvio que esto se ha presentado en algún momento. Odio, rencor, hablar de otra persona, tal vez desear mal a otra persona. Entonces es indudable que todos somos culpables del mandamiento de no matarás. Y ya hemos violado un mandamiento de Dios. Pero además el mandamiento incluye no solamente una familia de pecados, sino incluye el desear lo contrario, lo opuesto a lo que se prohíbe. Así que si tomamos el mandamiento de no matarás, involucra el respeto por la vida, involucra el respeto por la reputación de otras personas, pero también incluye el respeto por la vida del que aún no ha nacido. Y hoy día vemos las leyes como se van en contra de esto, y la gente aprueba todo esto, una demostración de lo culpable que somos delante de Dios. Así que vemos de manera clara nuestra incapacidad de cumplir las demandas de Dios. La pregunta es: ¿por qué debe ser por la fe? La respuesta es bastante simple: porque por medio de las obras nadie puede ser salvo, porque nadie puede cumplir las demandas perfectas, las demandas santas de Dios. Si pensamos en un saldo de alguna cuenta bancaria, donde cada buena obra que aporte para la salvación sea como un saldo a favor, y en otro saldo de otra cuenta estén cada pecado, cada falta, cada violación de las normas de Dios se presente como un saldo en contra, y sea presentado en un libro contable, en un lado las ganancias o los saldos a favor producto de las buenas obras, y en el otro lado los saldos en contra producto de las malas obras, el desbalance es completo y absolutamente notorio, porque en el lado de las buenas obras para salvación te vas a dar cuenta que no hay absolutamente nada. Y en las obras que están en contra nuestra te vas a dar cuenta que es algo infinito. Porque la Biblia dice que aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante del Dios santo, justo y bueno. Esa es la manera como Dios nos ve. Y eso es lo que nosotros debemos conocer, debemos aceptar, porque eso es lo que la Biblia nos muestra acerca de cada uno de nosotros. Así que nadie puede cumplir las demandas de Dios. Nadie puede ser justo basado en sus propios méritos, en el cumplimiento de la ley de Dios basado en los propios esfuerzos. Nadie puede hacerlo. Entonces, debe ser por la fe, porque dada la incapacidad de que nosotros podamos hacerlo, debemos apuntar a un sustituto, a un representante que pueda
cumplir aquellas demandas que nosotros no podemos cumplir. Y aquello fue lo que Cristo hizo en la cruz en su vida de obediencia y luego en la cruz del Calvario. Él vivió una vida bajo las normas de Dios, en obediencia total, completa y plena. No hubo pecado en él, no conoció pecado. Entonces Él es el sustituto perfecto, de tal manera que ahora, confiando en Él, poniendo nuestra confianza en Él, conociendo todo lo que Él es, conociendo todo lo que Él hizo, aceptando la realidad de nuestro pecado y aceptando la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y aquella vida perfecta de obediencia, y confiando en Él, es obvio que ahora nosotros sí podemos ser salvos por la fe. Sin Cristo es poner nuestra confianza en nuestras propias obras. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin la fe en Cristo jamás podríamos alcanzar la justicia que Dios demanda. Entonces, cuando creemos en Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo es puesta a nuestra cuenta. Entonces Dios hace una declaración legal basada en los méritos de Cristo, en la obediencia de Cristo, en la perfección de Cristo. Y cuando confiamos en Él, tenemos fe en Él, Dios dice, esta persona es declarada justa. Es declarada justa delante de Dios. No va en base a sus propios méritos, porque es algo imposible, ya lo hemos dicho, sino basado en los méritos de Cristo, el representante, el sustituto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y permíteme cambiar esta frase para decir, sin Cristo es imposible agradar a Dios. No hay otro camino sino la fe en Cristo, y por eso debe ser hecho por la fe. Y quiero terminar respondiendo a mi última pregunta. ¿Por qué no puedo creer? Tal vez conoces todas estas cosas. Tal vez has escuchado el Evangelio una y otra vez. Tal vez has leído. Tal vez lees la Biblia, escuchas a personas hablar del Evangelio, de Cristo, de lo que Él hizo. La pregunta es, ¿por qué no puedo creer? ¿Por qué no puedes creer? ¿Por qué las personas no pueden creer? Y en primer lugar, tal vez conoces. Inclusive tal vez aceptas lo que la Biblia dice, pero no confías en Cristo. Es porque tal vez no miras más allá de este mundo y ves a Cristo como alguien para que solucione tus problemas, o para que te dé una buena vida en este mundo, o para que sea un compañero simplemente, para que no te sientas solo en tu caminar en esta vida. Y toda tu vida no es más que del momento al nacer, al morir, así que no miras más allá de lo inmediato, más allá de lo que te rodea. Así que lo ves como el genio de una lámpara ante una necesidad, quieres que esté ahí para que al frotarla aparezca y te diga ¿qué necesitas? Porque toda tu vida está centrada en este mundo. No hay interés real en las cosas eternas. No hay interés real en las cosas del porvenir. Todo lo miras en términos del mundo. Y es este mundo, en segundo lugar, el que ha moldeado tus pensamientos. El que te ha llevado a pensar que todo tú lo puedes hacer por ti mismo. Que Dios es alguien que no tiene valor, que no interesa, que con la muerte se acaba todo. Y como por naturaleza no queremos a Dios, y no queremos someternos a Dios, y no queremos vivir en obediencia a Dios, sino basado en nuestras propias normas, fácilmente aceptamos las ideas en contra de Dios y nuestra mente comienza a ser moldeada. Es como que son puestas murallas una tras otra, de tal manera que los argumentos no llegan más allá de tal vez la primera o segunda muralla, porque las ideas del mundo han moldeado tu pensamiento. Así que ahora, en tercer lugar, todo esto te ha llevado a pensar que puedes vivir independiente de Dios, que puedes vivir independiente del Creador, que no hay cuenta que dar, que no hay nada que hacer y que al morir todo se ha de acabar. Así que todos tus esfuerzos están en este mundo y has olvidado que un día vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Todos nos tendremos que presentar delante de Dios. Y todos nuestros días de vida, nuestros pecados, nuestra maldad han de ser puestas delante de nosotros. Cada rechazo, cada ignorancia, cada indiferencia a Dios, todo aquello ha de ser puesto delante de Dios. Y allí entonces te vas a dar cuenta que nadie puede vivir independiente de Dios. Ya sea que lo ignores en esta vida o seas indiferente a Él o lo rechaces, al morir te vas a dar cuenta
que vas a tener que presentarte delante de Dios. Y qué terrible será ese día. También por miedo a perder la amistad de nuestros amigos, que nos abandonen, que nos dejen de lado, que nos traten de locos, que nos traten de absurdos, de perder el tiempo. Así que el miedo a abandonar aquellas cosas que amamos son un freno para poder creer. O tal vez, claro, conoces de Dios, aceptas de Dios y todo aquello, pero por otro lado no crees ni aceptas lo que es con respecto a tu propia vida, que eres pecador, que estás lejos de Dios, que tu corazón está contaminado por el pecado. No, aquello no lo aceptas. Y ves a Cristo como alguien histórico que simplemente vino para darnos un ejemplo moral y nada más que aquello. Simplemente porque no quieres creer ni aceptar lo que la Biblia tiene que decir acerca de tu propio corazón. Así que eso te lleva a pensar que no hay una separación tan grande entre Dios y el ser humano. Y eso no es más que subestimar la santidad de Dios, no conocer a Dios como la Biblia lo presenta, y por otro lado sobreestimar las capacidades del hombre, al no aceptar la condición pecaminosa en la cual te encuentras. También por el amor al pecado que existe en el hombre, por el amor a aquellas cosas que les dan placer, alegría y contentamiento, aquellas cosas que disfrutas, y por no querer dejarlas, finalmente la fe es infructuosa. Y finalmente, entonces, nuestra vida es una vida de rebelión en contra de Dios. Rechazamos conocerle, rechazamos aceptar lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca de Cristo, acerca del llamado para estar a cuentas con Él. Finalmente rechazamos confiar en Él. Y la palabra del Señor nos expresa una verdad, porque la palabra de Dios nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más su propia vida, su propio pecado que a Dios. Y el fin de aquello es muerte. Así que concluyo simplemente diciendo, ¿cuál es tu realidad delante de Dios? ¿Confías en las obras? ¿O hay indiferencia? Nada de aquello, absolutamente nada de aquello te puede dar comunión con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debes venir a Cristo. Aún en este día, al escuchar el Evangelio, tal vez has pensado en todas estas cosas y dices, yo no soy salvo. Yo no conozco a Dios, nunca he confiado en Él, así que debes venir confesando tu pecado. Esto es lo que yo he hecho delante de ti, esta ha sido mi vida, estas han sido mis motivaciones, este ha sido mi propósito. Vienes delante de Él, confiesas tus pecados, reconociendo lo que has hecho en contra de Dios, pero confías en Cristo, en que Él pagó las consecuencias del pecado de aquellos que confían y tienen fe en Él como el único medio para ser salvo. Te entregas a Él con todo tu corazón. Confías en Él con todo tu ser, te abrazas a Él, te aferras a Él porque entiendes que no hay otra manera. Y mira la tremenda y sublime promesa que tenemos en el versículo 6 al final, porque Él es galardonador de los que le buscan, de aquellos que no confían en las obras, sino en aquellos que ponen toda su fe y confianza en Cristo, porque saben que esa es la única manera en la cual puedan tener comunión con Dios, puedan ser declarados justos delante de Dios, puedan ser aceptos delante de Dios. Si lo hace con sinceridad, Él te recibirá, borrará tus pecados, te limpiará de la maldad, te hará una nueva criatura. Si le buscas de corazón, Él te galardonará con la vida eterna, con una nueva vida, nuevos deseos, nuevos anhelos. Si confías en Cristo, si vas a Él, ya no hay para ti condenación, sino para ti ahora hay libertad, hay perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor te ayude entonces a que puedas
entender lo que la fe es, a entender cuál es el objeto de la fe, aquello que debes conocer. Entiendas que no hay otro camino que no sea por la fe, y el Señor en su poder maravilloso te ayude a vencer aquellos obstáculos que te impiden creer en Cristo. Pídeselo. Pídele a Él en oración que te ayude y te dé aquella fe sincera para creer todo esto y alcanzar salvación y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.